la primera actividad que se realiza en el marco del programa La Universidad para el Siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con conferencias, paneles, foros y otras actividades. En esta oportunidad asistimos a la presentación del libro Reforma y Revolución, la radicalización política del movimiento estudiantil en la UBA 1943-1966 de Juan Sebastián Califa. Se trata del primer libro editado por Eudeva, de la colección del programa Historia y Memoria, 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Se encuentran en la mesa la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, profesora María Catalina Nosiglia, el coordinador del programa Historia y Memoria, 200 años de la Universidad de Buenos Aires, doctor Pablo Buschbinder, el profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales, licenciado Pablo Bonavena, y el autor de la obra, el doctor Juan Sebastián Califa. La mesa será coordinada por la licenciada María Catalina Nosiglia. Bueno, para mí es un enorme placer poder presentar esta primera actividad en el marco del programa La Universidad para el Siglo XXI. Porque si bien el acto creativo de más trascendencia en el día de hoy es la presentación del libro de Juan, también atrás de la organización del programa Historia y Memoria de la UBA, que lo pergeniamos con Pablo ya hace más de 2 años, y el nuevo programa para repensar la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que se presentó hace poco en el Consejo Superior, también son actos creativos de un grupo de docentes y de no docentes que diseñamos una resolución con un determinado contenido, la hicimos aprobar en el Consejo Superior y estamos materializando el contenido de esas resoluciones en actividades como la que hoy estamos trabajando, estamos compartiendo con ustedes. Cuando se celebraron los 190 años de la Universidad de Buenos Aires y se hizo un evento en el Colegio Nacional de Buenos Aires, no sé si ustedes recuerdan o pudieron participar, y para ese evento se hicieron ad hoc una serie de videos, se recuperó documentos. Dijimos con Pablo, que fue el curador de ese evento, Pablo no nos puede agarrar el bicentenario de la UBA sin prepararlo con todo el tiempo y con toda la densidad histórica que se merece el festejo del bicentenario. Y entonces con Pablo dijimos, bueno, propongámosle al rector Ayú la creación de un programa que en estos 10 años que quedan por delante, no sé cuántos quedaban en ese momento, tenemos que producir mayor conocimiento acerca de la historia de la UBA, tenemos que promover la creación de un museo, revalorizar y poner en estado decente el archivo histórico de la UBA, y promover investigaciones que den por resultado las publicaciones de libros para que cuando lleguemos al bicentenario tengamos un corpus histórico más denso, básicamente de los periodos que quieran estudiar los investigadores, por eso hay libertad de cátedra y de investigación, pero bueno, de periodos que estuvieron todavía ausentes de investigación sobre la Universidad de Buenos Aires. Así que todo eso que uno lo va pensando y hablando en una charla de café, en alguna reflexión con algunos colegas por eventos que participamos, se concretó en este acto. Por eso también, para todos los que pensamos y traducimos esta charla y esta reflexión en una resolución y en este conjunto de actividades, también es un acto creativo en el cual participaron, aparte de Pablo y yo en este caso, y Juan con la presentación de su libro, todos los que están acá de alguna manera colaboraron con la realización de este evento. Toda la gente que me acompaña en la Secretaría Académica, que es un conjunto de jóvenes egresados de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, la gente de FADU que está grabando, los diseñadores de imagen y sonido de FADU que están grabando este evento, todos los chicos
de comunicación y sociólogos que me están apoyando para el programa Historia y Memoria. Es decir, también es una oportunidad para que los jóvenes que se forman en la propia universidad tengan una oportunidad de trabajo y de expresión como la que tuvo Juan con la producción de su tesis y la posibilidad que tuvo de ser publicada por Eudeva. Particularmente la colección editorial Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, que materializa justamente uno de los objetivos de este programa, que incluye aparte, como le señalé, la creación de un museo de la UBA. Esperemos que para el Bicentenario tengamos un museo de la UBA, y la idea es a ver si lo podemos hacer en el Centro Cultural Rojas. Esto sería nuestra ilusión. Veremos qué pasa. También vamos a pensar museos virtuales. La sistematización de la memoria documental. Cuando nosotros asumimos la tarea de la preservación del archivo histórico, estaba en muy mal estado, en muy malas condiciones, casi material histórico muy deteriorado, y podemos decir hoy que gracias a la incorporación de gente de bibliotecología y al apoyo que recibimos del anterior rector y del actual rector, estamos recuperando muchos de los documentos históricos de la Universidad de Buenos Aires. También recuperamos una tarea de reconstrucción de la historia oral que habían iniciado dos historiadores que fallecieron, Dora Schwarstein y... Dora Schwarstein falleció, Pablo Yankelevich, que vive. No, y el marido no estaba trabajando en este tema también, que era un historiador. Sí, Enrique Tandeter. Y Enrique Tandeter, me refiero a ellos dos, que también iniciaron en conjunto, y bueno, volvimos a recuperar y digitalizar todas las entrevistas que habían iniciado en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Centro Cultural Rojas estos historiadores. Y la idea y armar investigaciones con temas específicos de historia. Nos queda crear una cátedra especial, Pablo. Estaba revisando nuestros objetivos de la resolución, y algunas cositas como la cátedra especial sobre historia de la UBA es algo que todavía tenemos en el tintero y que tenemos que avanzar. Quiero agradecer a la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que cuando le propusimos editar, por supuesto, la colección de la historia de la UBA no podía ser en otro lado que no fuera en la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Sabemos que no son libros que son comercializables tan fácilmente, y contamos con la entusiasta colaboración de nuestra editorial para publicar estos libros. Así que también queremos agradecer a las autoridades y el Consejo Directivo de Eudeva, que acogió con mucho entusiasmo y nos apoyó para publicar este libro, que quizás justo se dio tu tesis por el momento en que queríamos empezar esta colección. Bueno, simplemente estas palabras que tienen que ver con el contexto general en el cual se está dando esta publicación, y esto es lo que yo quería compartir, porque bueno, dejo en mano de los historiadores o sociólogos históricos, no sé cómo, porque bueno, son sociólogos ellos que hacen historia, la reflexión acerca del contenido específico de la obra. Yo solamente quería mostrar que otra UBA es posible, y este lugar recuperado, que estaba en muy malas condiciones, y la última tecnología que podemos tener online, en este momento la página del programa, y acá se podría proyectar otra cosa, y la inversión que hicimos para que esto estuviera a la altura de los tiempos, también significa que otra UBA es posible, es un espacio para compartir y utilizar para este tipo de eventos. Así que también es algo más que hemos recuperado y puesto con la última tecnología para toda la comunidad universitaria y para todos los docentes que traigan algún gran conferencista. Es un espacio que puede ser pedido para este tipo de actividades. Así que bueno, esto era lo que yo quería transmitirles, y los dejo con los especialistas y con el autor de la obra para hablar específicamente de este libro. Bueno, yo en principio quiero agradecer el esfuerzo
a Secretaría Académica para haber organizado la presentación del libro. Para mí, obviamente, es un motivo de satisfacción poder estar aquí en esta presentación. Lo digo en alguna medida como director de la tesis a la que dio lugar este libro, pero también como docente de la Universidad de Buenos Aires, como investigador del CONICET y también como coordinador del programa de Historia y Memoria. Uno de los objetivos, como digamos está plasmado en la resolución que aprobó oportunamente la universidad, uno de los objetivos es la producción y la difusión del conocimiento sobre la historia de nuestra universidad. Así que, digamos, en este sentido, digamos, a través del libro, de su publicación, también, digamos, cumplimos uno de los objetivos centrales del programa que tiene que ver con el conocimiento sobre la historia de la universidad. El libro de Juan, también me parece importante señalarlo, se inserta en toda una serie de investigaciones que en los últimos 10 años nos están permitiendo tener una perspectiva nueva de la historia del sistema universitario argentino y en particular de la Universidad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo pasado. Yo voy a subrayar algunos aspectos que me parecen destacables del trabajo. También tengo que decir, reiterar que yo fui director de alguna manera del trabajo, por supuesto los méritos son de Juan, pero bueno, me resulta de alguna manera también quizás un poco incómodo señalarlo así, pero de todas formas igual lo voy a hacer. Yo, digamos, la primera cuestión que quisiera señalar es que cuando Juan comenzó a hacer su investigación, la producción que predominaba sobre estos temas tenía una serie de características en las que se combinaba cierta superficialidad, si se puede decir así, cierto tono ensayístico, cierto tono testimonial también. Una producción que se puede decir que tenía todavía un basamento empírico quizás insuficiente. Entonces yo creo que el primer mérito del trabajo de Juan es la rigurosidad de la investigación que lo sostiene, ¿no? Es decir, acá hay que hacer una observación, y es que también en este sentido trabajar este periodo de la historia de la Universidad de Buenos Aires exige superar cierto tipo de desafíos que Juan creo que los afrontó con éxito. Y uno de ellos es el carácter disperso de la documentación, ¿no? Es decir, la documentación sobre la historia de la universidad y sobre la historia del movimiento estudiantil también, quizás para etapas previas está mucho mejor ordenada, está mucho mejor organizada, pero no para esta época, ¿no? Es decir, la documentación que uno puede encontrar en el archivo histórico de la Universidad de Buenos Aires y en los archivos históricos de algunas facultades, bueno, yo tengo la experiencia de haberla buscado para Filosofía y Letras, es bastante limitada. Entonces el trabajo de reconstrucción que tuvo que hacer Juan para llevar a cabo su investigación exigió la búsqueda de legados y de archivos privados, exigió la realización de entrevistas, digamos un trabajo de historia oral realmente muy exigente. Entonces, una cuestión que creo que hay que destacar es la forma en la cual el trabajo ha articulado fuentes institucionales, como son las actas de Consejo Superior o las actas de los consejos directivos de las facultades, con otro tipo de documentos menos convencionales, como son los testimonios orales o la documentación proveniente de las organizaciones políticas estudiantiles que Juan, digamos, recopiló a través de la búsqueda de archivos privados. Y segundo aspecto que yo quisiera destacar acá, ya yendo al contenido del libro, es el modo en el cual Juan ha explicado, analizado el proceso de radicalización del movimiento estudiantil entre 1943 y 1966, que es el objetivo central del libro, que lo que muestran es un proceso de radicalización que es resultado de valga la redundancia, de un proceso lento, acumulativo, y que no viene de 1966, como han señalado muchos autores, sino que tiene sus raíces en 1955, y que tampoco es un proceso lineal, sino que es un proceso que tiene matices, que tiene avances y que tiene retrocesos. Y un segundo mérito del libro, que en este sentido yo quisiera subrayar especialmente esto, es la capacidad para articular en el análisis de ese mismo proceso de radicalización aquellas cuestiones relativas a la dinámica de la política nacional e internacional, con aspectos propios y específicos de la misma historia universitaria porteña. Es cierto, como Juan lo señala, como se puede ver, digamos, se puede observar en el libro, que la radicalización del estudiantado tiene como telón de fondo toda la dinámica de la Guerra Fría, ¿no?
y que esta dinámica está inserta en la historia universitaria de una manera muy profunda, como se muestra en el libro, ¿no? Es decir, quienes estudiaron el proceso de radicalización de intelectuales y universitarios subrayaron sobre todo la influencia de las variables de la política nacional e internacional, ¿no? Es decir, por un lado mostraron cómo se fortalecieron las vertientes revolucionarias ante el fracaso, por un lado, del proyecto desarrollista, a partir de 1962 por un lado, y sobre todo por el impacto de la Revolución Cubana en 1961. Pero lo que se había estudiado mucho menos era la influencia que sobre este mismo proceso tuvieron los debates en torno a los aspectos específicos de la vida universitaria que se suscitan a partir de septiembre de 1955, aspectos que son tratados con mucha atención y con mucho detenimiento en el libro. Es decir, lo que permite ver el trabajo es la articulación entre la historia universitaria y la historia argentina en esta segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que se muestra, digamos, en relación a esa dinámica propia de la vida universitaria? Bueno, en primer lugar, cómo después de 1955 a los estudiantes sienten, interpretan que se les está arrebatando una victoria que les pertenece, ¿no? Esta idea de nosotros somos la universidad, digamos, que aparece cuestionada desde quienes de alguna manera dirigen, digamos, los procesos desde la misma dirección de la institución. Y estos primeros conflictos están relacionados en forma directa con el decreto ley 6.403 que instituyó la Revolución Libertadora y sobre todo con dos de sus disposiciones que son las que generan el enfrentamiento con quienes dirigen la política educativa a nivel nacional. El primero, el más conocido quizás, es el relativo al artículo 28, el famoso artículo 28 que le arrebata al sector público el monopolio para la expedición de títulos habilitantes. Y en segundo lugar, el que establece, digamos, el segundo aspecto, es el que establece un mecanismo nuevo de gobierno para las universidades. Un esquema que asegura la responsabilidad directiva del cuerpo de profesores y que se contrapone con la tradición del gobierno tripartito igualitario, que era la tradición de la reforma universitaria de 1918. Y acá hay una cuestión interesante para ver, es decir, nuestra idea de la autonomía y de la reforma universitaria está mucho más vinculada con las tradiciones del decreto 6.403 que con las tradiciones de la reforma universitaria de 1918, ¿no? Que eran de alguna manera diferentes. Ahora, después a partir de eso aparecen otras cuestiones vinculadas con la historia universitaria, específicamente universitaria, que son centrales en este proceso de radicalización. Las discusiones, por ejemplo, sobre la política de ingreso, sobre los exámenes de ingreso, que tienen acá una importancia central. Las luchas y movilizaciones por el tema presupuestario, sobre todo, digamos, en los años 63, 64, es decir, luchas y movilizaciones por el presupuesto en un contexto de incremento sostenido de la matrícula universitaria, por supuesto el conflicto laica libre de 1958, y, entre otros aspectos también, la oposición en la implementación de los subsidios de fundaciones extranjeras, particularmente de la Fundación Ford y Rockefeller, y obviamente también la resistencia a la intervención de la universidad, del gobierno militar, surgido del golpe de junio de 1966. Yo agregaría en este sentido que el libro pone en cuestión al menos una serie de ideas que han aparecido en la literatura sobre el tema en los últimos años. La primera, y que yo ya la mencioné, pero quiero volver sobre esto, es la que vincula lo esencial del proceso de radicalización con el impacto del golpe y la intervención militar de 1966, ¿no? Es decir, lo que el libro muestra es, insisto, este proceso acumulativo, lento, que encuentra sus raíces en los 10 años previos. Y la segunda, que también me parece muy importante, porque digamos, ha aparecido en muchos textos en los últimos años, es la que hace intervenir a la peronización como un componente fundamental del mismo proceso de radicalización. Es decir, no hay una relación directa, se puede ver en el libro, entre peronización y radicalización. La radicalización está aquí atada a una relectura y una recomposición de las tradiciones y de las fuerzas que se identifican con el ideario reformista de 1918. Una última cuestión. El libro tiene un aspecto para mí esencialmente destacable desde el punto de vista estructural en sí mismo, y es que nos enseña muchas cosas sobre el movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, pero también nos enseña muchas cosas sobre la sociedad argentina de la época, sobre el mundo cultural porteño, sobre sus estudiantes, y digo, también más allá del movimiento gremial, ¿no? Es decir, nos muestra algunos rasgos o características en el largo plazo sobre las que podríamos hacer nuevas preguntas, ¿no? Es decir,
¿Cuáles son estas variables estructurales, ¿no? Argentina es una sociedad en la que la matrícula universitaria tiene un proceso de masificación intenso, inédito en el continente, y también se caracteriza por un movimiento estudiantil signado por un alto grado de politización, también probablemente peculiar. Digamos, la experiencia política es un elemento central en la experiencia de los jóvenes en los años 60 y 70, quizás con más intensidad en la Argentina que en otros lugares de América Latina. Y, digamos, para finalizar, entonces, yo creo que ahí están los méritos esenciales del libro, la forma en la cual en un movimiento simultáneo nos permite comprender y conocer más acabadamente no solamente la historia universitaria de nuestro país, sino al mismo tiempo conocer mucho mejor la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buenas tardes. Le quiero agradecer al programa y le quiero agradecer también a Juan la posibilidad de conversar sobre su trabajo. Yo conocí ya esta investigación en su formato de tesis y ahora como libro, y no puedo hacer otra cosa que listar un poco en la línea que hizo Pablo una serie de virtudes que me parecen lo más importante para destacar, ¿no?, de este trabajo, y voy a tratar de fundamentar brevemente por qué hago ese listado de virtudes. Yo trabajo en relación a el periodo que cubre la investigación de Juan y hasta el año 76, o sea, una década más, 10 años más en realidad. Trabajo ya hace muchos años que también en la Universidad de La Plata, alguna vez en Mendoza, acá en la Universidad de Buenos Aires, participo de seminarios de investigación sobre el período, lo que me obliga, además de mi ansiedad y mi avidez, ¿no?, a tratar de leer la mayor cantidad de la producción que hay sobre los 60 y los 70, ¿no?, buscando estar actualizado, en fin, y estar empapado de los debates, de los hallazgos, las discusiones. En general, con la bibliografía que uno se encuentra sobre estos periodos, que esa bibliografía ha crecido enormemente en los últimos años, uno encuentra un problema bastante pronunciado, bastante generalizado, que acá el libro de Juan es su contrapartida. Un poco marca cómo se debe trabajar, a mi juicio, sobre estos temas, tal vez sobre todos los temas, ¿no? Hay una tendencia muy importante en la bibliografía de estos periodos de hacer investigaciones, ¿no?, que después devienen en libros u otro tipo de material, de hacer investigaciones, libros, ponencias, etcétera, con mucha parcialidad en la selección de la bibliografía. Es un rasgo notable, ¿no?, incluso del mundo académico, no solamente del ensayismo, los trabajos testimoniales, ¿no?, sino también inclusive de las tesis, ¿no? Es increíble, por ejemplo, cómo hay gente que puede analizar estos temas, este periodo, sin citar ni por error una sola vez, por ejemplo, un texto inspirado en la teoría de Marx. Es una cosa notable, ¿no? Y el texto de Juan no solo tiene una base en Marx, sino que, y acá esto por eso lo destaco con mucha importancia, tiene la virtud de que recorre todos los cuerpos teóricos, las investigaciones, ¿no?, con un barrido bibliográfico que no es habitual. Lo más habitual, me arriesgo a decir, es lo contrario, esas lecturas más sesgadas, con una tendencia que marxistas citan a marxistas y no marxistas no citan a los marxistas. Acá se rompe esa tendencia con este trabajo,
lo cual le da, a mi juicio, un enorme valor y además un enorme sustento que tiene el refuerzo, algo dijo Pablo en esa dirección, que es una notable base empírica a partir además de la construcción de datos que se hace de distintas maneras, ¿no? Y ahí hay desde la lectura de los diarios hasta búsquedas documentales realmente exhaustivas, importantes, ¿no? Que lo llevaron a Juan a consultar inclusive hasta archivos personales, de protagonistas, en fin, de personas vinculadas a aquellos sucesos, pero también al seguimiento de la prensa periódica nacional, etc. Realmente el trabajo tiene, la investigación de Juan, el libro de Juan tiene una base empírica, ¿no? Con datos construidos en una combinación sumamente rica, que es otro de los fenómenos que uno suele ver en gran parte de la bibliografía sobre estos fenómenos, sobre estos procesos, ¿no? Por ejemplo, un asentamiento solo en historia oral, un basamento solo en registros de tipo documentales o diarios, en fin, ¿no? Acá se combinan todos dándole una enorme potencia, además con la amplitud, yo diría el rigor de considerar desde los libros que pueden tener más cercanía con su marco teórico, con su posición política, hasta los que están más en la antípoda, ¿no? Esa es una combinación notable que le da una gran fuerza al libro. Un detalle muy importante para mí, para subrayar y para justamente señalar que creo que el libro, la investigación, la tesis de Juan confirma, demuestra lo que se planteó, es que gran cantidad de los trabajos de investigación, algo dijo Pablo en esto, y en el libro aparece en varios pasajes, sobre el proceso general, yo llamaría de la lucha de clases, pero también de la historia del movimiento estudiantil, de la universidad y aún de la Universidad de Buenos Aires más específicamente, ¿no? Ha circulado una afirmación con un nivel de, digamos, de presencia, ¿no? Y que durante muchísimo tiempo además nadie, tal vez por eso, por su nivel de recurrencia, de presencia, se dispuso a discutir una idea que yo también tomé durante muchos años, que tiene que ver con señalar que, y lo digo así muy esquemáticamente, una versión más sofisticada pueden encontrar en el libro, por supuesto, pero esa afirmación yo inclusive la esgrimí durante mucho tiempo y organizó mi proceso mismo de trabajo, con temas incluso relacionados con el movimiento estudiantil. Decía que hasta el año 66 el movimiento estudiantil tuvo un perfil fuertemente corporativo, incluso despolitizado, que inclusive lo que sería la lucha más ideológica y política parecía de alguna forma en sordina o escondida frente a la preeminencia que tenía la lucha más corporativa, un movimiento estudiantil con un perfil cuyos centros de estudiantes se orientaba más a las prestaciones de servicios y que la politización empezaba en el año 66 con la intervención a las universidades nacionales y que el proceso de radicalización justamente se iniciaba en esa época. Esta es una afirmación de la cual yo también fui parte de su reproductor durante muchos años, que aquí se encuentra no solo violentada, sino creo que definitivamente refutada, ¿no? Pero refutada con una virtud, también que es muy importante de destacar, ¿no? Porque así como Juan construyó, y los que lo conocemos, seguramente Mariano se va a sonreír, etcétera, con su nivel de manía que tiene y obsesividad, ¿no? O sea, esa tan fuerte base empírica, ¿no?, en la construcción, ¿no? Juan la hace jugar muy bien en la argumentación
Y ahí se suma otra virtud, y se nos va a ir para el cielo ya de tantas virtudes que le descubrimos. Después de este libro es todo mal, Juan, ¿no? Pero acá le salió bien todo, ¿no? Es que se ciñe a esa base empírica en lo que dice. O sea, y no va más allá de lo que los datos le permiten decir, salvo, por supuesto, en algún pasaje, pero no escinde, que es otra tendencia muy importante en los análisis de la década del 70 y 60. Por ejemplo, la gente que dice, Perón era un gran conductor del movimiento peronista, y en el otro renglón dice, nadie le daba, obedecía ninguna orden y todo el mundo hacía lo que quería Perón, ¿no? Entonces ahí uno dice, hay una contradicción, ¿no? Y después los datos que afirman o no lo que se dice, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es un trabajo que violenta relatos, ¿no? Que se han escindido de la base empírica. Acá el esfuerzo de Juan tiene que ver en decir algunas cosas que tienen un enorme sustento y mantiene, o digamos, resguardo ante la tentación de decir más cosas de lo que le permite decir los datos. Pero esto le suma también otro atributo importante, ¿no? Porque justamente, y de eso voy a hablar un minuto, es que en lo que plantea Juan se avisora un proceso en estado, bastante todavía balbuciante hasta el 66, ¿no? Pero Juan, seguramente conociendo lo que pasa después, no obstante, se ciñe a ver, reflexionar, debatir sobre lo que el despliegue de la realidad le permite. No hace más agregados, lo cual le da rigor, ¿no? Y lo aleja de esos relatos que no necesariamente respetan inclusive la propia base empírica de muchos trabajos. ¿A qué me estoy refiriendo, ¿no? En realidad, el trabajo de Juan lo que da cuenta, ¿no? Y esto, sobre todo, digamos, no me había dado cuenta o no lo había advertido con tanta claridad cuando leí la tesis con el otro formato, ¿no? Ahora con el libro me resulta mucho más claro, ¿no? Juan lo que está localizando justamente, y por eso la continuidad de lo que pasó antes del 66 con lo que siguió del 66 hacia el 76 o mínimo hacia el 73, Juan lo que está vislumbrando es la constitución de una tercera fuerza en la disputa social, él diría en la lucha de clases. Es un trabajo donde él muestra una enorme sensibilidad para capturar el proceso de composición, descomposición y recomposición de fuerzas. Por eso tiene tanta importancia una noción como la de las alianzas que se componen y cómo se redefinen, ¿no? Y Juan lo que está viendo, y esto es lo que en realidad teoriza como proceso de radicalización, es la constitución de una tercera fuerza, en el marco de una disputa que es peronismo-antiperonismo. Una fuerza donde es muy importante destacar, pero él no va más allá, porque se pone un límite a los propios datos, pero queda, a mi juicio, de alguna forma perfilado en el libro, ¿no? Lo que está empezando a vislumbrarse como contrapartida de este proceso es cierto grado creciente de autonomización de la clase obrera. Porque notablemente y casi sorprendentemente vemos que al poco tiempo del golpe de Estado, y Juan en eso le dedica muchas páginas y lo localiza con datos, etcétera, es la posibilidad de la convergencia obrero-estudiantil, que inclusive se llega ya a plasmar para los primeros años del 60, incluso en alianzas electorales, alrededor, por ejemplo, de la candidatura como la de Framini. Es un dato notable. Una
convergencia, además, y sobre eso Juan le dedica varias páginas, ¿no?, donde los estudiantes no van hacia la clase obrera de cualquier manera. Está cruzado el problema ahí del peronismo. Pero es muy interesante ver esa convergencia obrero-estudiantil tan fuerte para el 69 en este momento, y que no es a partir del 66, como muchos dijimos durante mucho tiempo. Recuerdo haber compartido muchas veces, varias veces, no voy a exagerar, varias veces, mesas, muchos fueron falleciendo lamentablemente en los últimos años, con compañeros que han sido militantes del cordobazo, ¿no? Goyo Flores, uno de ellos, Gregorio Flores, ¿no? Y todos siempre decían, ¿no?, nosotros el cordobazo siempre pensamos en el 66, lo que hicimos en el cordobazo, el 69, lo aprendimos en el 66, ¿no? Inclusive ustedes fíjense, hasta para la propia militancia, ¿no?, como en su propia explicación de su inserción en los procesos de lucha, de combate social, ¿no?, esa afirmación tan fuerte también tenía seguramente sus propias experiencias, ¿no? Bueno, Juan lo que marca es que en el seno del combate peronismo-antiperonismo se inicia un proceso de constitución de otra fuerza. Él lo ve casi en la Universidad de Buenos Aires. Pero, y lo señalaba muy bien Pablo, es muy interesante que es una historia de la UBA en el marco de una historia de la universidad, pero además en el marco de, uno puede decir, una historia de la Argentina, ¿no? Y ahí es donde aparece, como además es tan importante por su determinación teórica, localizar los procesos de composición de alianzas, ¿no?, aparece con tanta presencia el conjunto social en su análisis, ¿no? Y eso uno lo ve, ¿no?, desde un momento muy incipiente, ¿no? Los estudiantes que apoyan una porción la Revolución Libertadora, pero que empiezan a discutir los términos del contenido político, no solo de la universidad, y al tiempo confrontan con una enorme radicalidad expresada en principio en la acción directa y después programática y después con un alcance que se va a ver con más claridad en el proceso 66-69. ¿No? Él no lo plantea con la claridad que uno lo ve hacia el 69. ¿Por qué? Porque el proceso está más contenido, está más balbuciante, pero es notable el carácter imprescindible de este trabajo para estudiar los finales de los 60, ¿no?, y por supuesto los 70, ¿no? Para no extenderme demasiado, es también interesante el siguiente señalamiento. No es verdad, lean el libro, que la política empezó en el 66, y no es verdad, esto lo digo por haber trabajado el periodo que sigue, que la lucha corporativa desapareció o más inmediata en el 66. Siempre se combinó, antes y después. Y es notable cómo se prolonga la agenda. Lo decía Pablo, por ejemplo, ¿no?, el combate contra la injerencia del financiamiento extranjero. O sea, es anterior al 66 y sigue siendo posterior. La lucha por el ingreso irrestricto, el ingreso libre a la universidad, forma parte de un programa antes y después del 66. El debate sobre la departamentalización, el del presupuesto. En fin, hay una larga cantidad de elementos que no es verdad, el libro lo demuestra, que se instalaron al calor de los combates contra la intervención a las universidades nacionales. Bueno, finalmente, ¿no?, un detalle notable, ¿no?, en un ejercicio que no es común, como él leyó a todos, ¿no?, pero no solamente, sino que además dialoga y se pelea con todos, ¿no? Eso es una cosa también muy interesante del texto. Y va desparramando, digamos, golpes hacia
montones de cuestiones. Simplemente me centro en una, para no extenderme más, que es la cuestión de cuando se dice no se comprende al peronismo, la comprensión del peronismo, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, tomar ese eje, ¿no? Porque esa es una de las explicaciones más comunes para hablar sobre el supuesto divorcio entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, frente a las hipótesis que planteaban que en realidad el reformismo no comprendió, etcétera, al peronismo, ¿no? Ahí tenemos en el libro de Juan una confrontación. Esa y varias. Pablo habló sobre el tema de la vinculación peronismo-radicalización, etcétera. En fin, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que yo le estoy recomendando, ¿no?, la lectura del libro, ¿no?, y especialmente para aquellos que se entusiasman más sobre la lectura de los 70, que tiene como una presencia más rutilante. Pero, digo, esa tendencia a decir, bueno, los 70 empezaron en el 66, acá está perfectamente vulnerada por un trabajo encomiable y sumamente riguroso. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, agradecer a la invitación del programa, poder presentarlo en este auditorio en el cual cursé Metodología 2 hace muchos años y hoy lo veo bastante distinto. Igual me sigue atrapando esa altura que había, por ejemplo, entre escuchar a un teórico desde ahí arriba era algo raro porque siempre somos más lineales nosotros y desde ahí arriba me parecía extraño escuchar la clase de un profesor. Bueno, agradecerle por supuesto a todos los que me precedieron por todo lo que dijeron sobre el libro. Yo con Pablo, los dos se llaman Pablo, está esta casualidad, trabajé y trabajo mucho con ellos. Pablo Buchbinder fue, como dijo, quien dirigió la tesis de doctorado. Este libro es producto de una tesis de doctorado que se defendió hace 2 años en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, acá a la vuelta, y que me llevó bastantes años, ¿sí? Yo muy brevemente comento, tuve la beca de CONICET, que es una beca de 3+2 de 5 años, y antes de eso ya había empezado con la inquietud. En ese proceso yo también me relacioné mucho con Pablo Bonavena, con quien, y junto con Mariano Millán y muchos más compañeros a lo largo del tiempo, armamos una jornada sobre el movimiento estudiantil que cada 2 años nos juntamos a discutir el conocimiento y por eso tenemos un grado de actualización importante. Lo que a mí me interesaba contar era cómo yo había llegado a este libro. Porque quizás lo otro, si bien algunas cosas se refirió y voy a referir también, se encuentra en la lectura y se puede polemizar, acordar o estar en desacuerdo a partir de la propia lectura. Yo empecé esta idea en realidad no como proyecto, concebir un proyecto en ciencia es algo que lleva un tiempo considerable porque hay que conocer buena parte de lo que se ha escrito para no decir lo mismo, para no creer que uno viene con una novedad cuando esa novedad en realidad no existe porque ya lo dijo otro. Yo empecé de algún modo el interrogante una vez que vi un documental en Canal A. El documental era sobre la noche de los bastones largos y mostraba que el documental que hubo una decisión muy importante a partir de la noche de los bastones largos del 66 y la intervención. Y lo que decía en el documental es que mucha gente, o daba a entender a través de los testimonios, mucha gente a partir de ese episodio se comenzó a radicalizar, que incluso no se podía entender en buena parte la lucha armada sin entender un contexto donde las instituciones, como funcionaban antes, con una vida democrática de consejo, habían dejado de funcionar. Bueno, a raíz de eso yo me empecé a interesar y en el marco de un taller en la facultad, que lo dan 2 profesores, uno es Jorge Cernada, la otra es la profesora Ana María Barleta. A partir de ese taller me empecé a vincular con el tema e hice un pequeño estado y modesto
estado de la cuestión, donde traté de ver qué se había dicho sobre el periodo, sin tampoco tener al principio por lo menos una idea muy clara. Precisamente el taller me sirvió para ver lo que es un proyecto y un poco interesado por ese proceso. A partir de ese trabajo yo me contacté, bueno, con Pablo Buchbinder, con Pablo Bonavena también los conocí, y ahí la pregunta que surgió a mí, me empezó a surgir, bueno, es el proceso de radicalización. Decir, bueno, este proceso de radicalización que todos lo vemos con mucha claridad a fines de los 60, ¿no? En el movimiento estudiantil es muy claro el hecho del cordobazo. Decir, bueno, ¿cuándo empezó esto? ¿Sí? ¿Cómo se puede rastrear este proceso? Por supuesto, esa pregunta la fui modificando, la fui perfeccionando a lo largo del tiempo. Y yo la primera idea que tenía cuando empecé, que era una idea guiada por la bibliografía, era que a medida que la radicalización se iba dando, la reforma universitaria iba quedando muy atrás. Es decir, se iba abandonando como identidad universitaria, porque las agrupaciones se definían por la reforma. No todas, por supuesto, porque no solo había reformistas, también en la UBA habían agrupaciones cristianas que eran humanistas, pero el reformismo era un protagonista muy importante de todas las luchas estudiantiles. Y bueno, a raíz de eso empecé a estudiar sobre el periodo, y lo que encontré como primera afirmación fue lo que acá se señaló, que la radicalización en realidad tiene un origen más temprano del que generalmente se cree o se alude popularmente. Y también que el reformismo fue resignificándose a lo largo de esos años, yo lo veo claramente hasta el 66, sin perder el protagonismo que se dice que perdió. Por supuesto, tampoco voy a decir que esta es una idea exclusiva mía, es una idea de equipo. Con Pablo también integramos diferentes equipos, pero es una idea de, por ejemplo, Mariano Millán, que es mi otro gran compañero con el que puedo decir que concebí esto desde el inicio. Él la encontró en el interior del país, es decir, viendo lo que ocurre en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Corrientes, en el Chaco, él lo que encuentra es que el reformismo, la identidad reformista entre fines de los 60 y principios de los 70, tiene un protagonismo muy importante en la protesta. ¿Sí? Que todas las protestas, los reformistas y aquellos que se conciben como reformistas, o que aluden en mayor o menor medida a la idea reformista, tienen un protagonismo importante. Bueno, esas son, creo, las dos grandes ideas del libro, y siempre una preocupación, digo, porque acá se mencionó bastante del libro, fue tratar de ser consistente en cada una de las afirmaciones. No decir algo por decir, no simplemente esbozar una idea que a uno le puede parecer interesante o que incluso le viene incómodo a cierto discurso político, sino tratar de decir cosas a partir de construir datos, ¿sí? Construir datos, el dato en ciencia no es algo que existe, ¿sí? No es que uno va y se encuentra con datos, sino es algo que tiene que ir construyendo. Y en ese sentido, mi preocupación me llevó a revisar mucho material de la época. Por ejemplo, doy un ejemplo. Yo saqué fotos tengo más de 10.000 fotos sacadas del archivo del Consejo Superior de la UBA entre el 59 y el 66. ¿Sí? Todo ese material está en la página del programa de Historia y Memoria, ha sido donado. Y, por supuesto, no leí todos y cada uno de los debates, pero sí, a partir de eso, viéndolo en un periodo largo, 56-66, hice una selección a partir de ciertos temas que aparecen como centrales. Bueno, también a raíz de hecho, yo vi otros archivos que se encuentran, por ejemplo, en lugares como el CEDINSI, que aportan y ayudan bastante, revistas de la época, puede ser para la época Confirmado, Panorama, diarios, La Nación, La Prensa, etcétera, revistas partidarias de diferentes partidos, una importancia considerable en los 60 tiene el Partido Comunista, sigue todas sus publicaciones, referidas al mundo intelectual y estudiantil y universitario, también de otros partidos, por ejemplo el PECIN de Abelardo Ramos, revistas vinculadas a los socialistas y sus diversas decisiones, etcétera, etcétera. Y también una cosa que pude ver que acá se dijo y que me ayudó fueron archivos personales. Y sobre todo vi dos archivos personales que a mí
me fueron de enorme importancia porque guardan cosas que generalmente cuando se hace un trabajo histórico es difícil conseguir. Ahora el CEDINCE ayuda un poco para eso, pero es difícil conseguir volantes, programas, etc. Generalmente se guarda poco de eso. En el mundo estudiantil uno entra a una facultad, le viven dando volantes, y cuando uno pregunta quién tiene lo de hace 3 años, bueno, algunos en las agrupaciones los guardan, pero la mayoría de esas cosas se suelen perder. Así que haber podido ver eso en 2 archivos personales que son de Gastón Bordelois, que era un militante humanista muy importante de fines de los 50, que lamentablemente falleció hace un par de años, cosa que yo me enteré este mismo año cuando le fui a alcanzar el libro, cosa que finalmente se le terminé alcanzando a la esposa. Y el otro archivo que a mí me ayudó muchísimo a ver fue el de Lucila Edelman, ¿sí? Que fue en ese momento, es médica actualmente, era una estudiante de medicina y fue una militante importante de la Facultad de Medicina. Y esos archivos habían guardado muchísimo material que por supuesto me llevó un tiempo grande sistematizar, construir a partir de ello datos, etc. Y todo esto además se agregó, como decían, una bibliografía que siempre intenté que sea lo más exhaustiva posible, porque efectivamente me traté de apartar de la idea de citar aquello que me conviene, porque podría haber justificado una u otra idea citando a alguien que ya dijo para afirmar lo que yo quiero afirmar, pero preferí ver todo eso y ver cómo yo acomodaba, y a partir de eso podía hacer afirmaciones que se atengan más a lo que efectivamente fue. Por supuesto, como todo libro, es una interpretación, ¿sí? Es una interpretación, y esa interpretación está construida a través de determinada, digamos, de determinada teoría, de determinada visión histórica, teórica del periodo. Como dijo Bonavena, yo me baso, me inspiro, por así decirlo, en el marxismo. Lo central que ve el texto todo el tiempo son los enfrentamientos. ¿Por qué? Por la idea de que los estudiantes se radicalizan no en un vacío, sino a partir de esos enfrentamientos. En ese sentido, le doy importancia al mundo ideológico donde viven, pero creo que ese mundo ideológico hay que verlo en el contexto de los enfrentamientos que tienen como protagonista a los estudiantes. Por eso tanta importancia, por ejemplo, en ver el hecho de la laica libre, ¿sí? La laica libre en el 58 fue un hecho sumamente importante, ¿sí? Del cual hace algunos años se dice un poco más, pero que se recuerda poco y que implicó un nivel de movilización extraordinario, ¿sí? Se llegaron a movilizar miles y miles de personas, y los niveles de movilización, si uno los compara con la cantidad de población de Buenos Aires, son altísimos. No solo en Buenos Aires se dieron estas movilizaciones, la más importante, la del 15 de septiembre, de parte de los que estaban a favor de que las universidades privadas emitan títulos habilitantes. Reunió 70.000 personas. Su contrapartida, la que se dio 4 días después, reunió más del doble de eso, ¿sí? Incluso había guarismos mucho más altos. Entonces fueron movilizaciones muy, muy importantes que marcaron sustantivamente la vida de los protagonistas. Hace poco, bueno, no tampoco, ya salió la biografía escrita por él de Gorriarán Merlo, ¿sí? Y si uno ve la biografía de Gorriarán Merlo, en las primeras páginas él dice, bueno, a mí me marcó el hecho de la laica libre porque yo era estudiante en un colegio de San Nicolás, y a raíz de eso yo me empecé a movilizar en política. Me marcó tanto que a mí me terminaron echando de la escuela donde mi mamá daba clases, y tuve que ir a terminar a la ciudad de al lado. Y después de eso fui a Rosario, me metí en el mundo estudiantil y ahí empezó mi carrera política más decididamente. Pero quiero decir, así como estas historias, hay muchísimas historias acá en Buenos Aires que ven eso como un punto sustantivo. Y después también, por supuesto, ahí está el contexto de la Revolución Cubana. Con respecto a eso yo señalo algunas cosas y también hago algunos matices, porque no es que la Revolución Cubana impactó sobre un cuerpo que empezó con la Revolución Cubana. Por el contrario, lo que quiere mostrar el trabajo, la Revolución Cubana impacta como tal sobre un cuerpo que ya se venía, un cuerpo estudiantil que ya se venía radicalizando. Y en ese sentido constituye un aditamento, digamos, a su radicalización y una especie de confirmación de la posibilidad de
encarar un proceso revolucionario. Por supuesto, ahí hay todas discusiones de estrategias, si se puede hacer o no lo que se hizo en Cuba. La mayoría pensaban que estrictamente eso no se podía hacer del mismo modo, porque Argentina era una sociedad urbana con características diferentes, pero sea como sea, le otorgó mucha fuerza y muchos estudiantes se vincularon muchísimo a la Revolución Cubana y aportaron mucho a esta. Me acuerdo en un texto haber leído una carta que Cook le envía a Perón, donde Cook le dice respecto a la Revolución Cubana algo así como: los comunistas nos están ganando de mano. ¿Por qué? Porque son ellos los que empiezan a involucrarse más con el proceso de la Revolución Cubana que nosotros. Por supuesto, esa era la intención de Cook, aunque no hallaba esa preocupación en Perón. Y en ese sentido, uno efectivamente observa que, bueno, el Partido Comunista no está de acuerdo con la estrategia para nada, pero sí todo el tiempo hacía la defensa del proceso revolucionario. Y también eso en otros partidos. Por ejemplo, todas las fracciones socialistas que se van partiendo y se van yendo a la izquierda reivindican con mucha fuerza la Revolución Cubana. Bueno, a raíz de eso, el texto, como dije, va viendo enfrentamientos, ve muchos enfrentamientos. El enfrentamiento en el 64 es muy sustantivo por el presupuesto, implica movilizaciones muy grandes. A la universidad, a partir de él, se le da un presupuesto muy significativo, se obtiene en esas disputas. Y el libro trata entonces de ir mostrando cómo se dio este proceso de radicalización, al cual, por supuesto, tampoco participaban solo los reformistas, los humanistas, a la luz de la propia convulsión que se vive en el mundo católico, van sumándose algunos a él. También hay el humanismo como corriente dentro de la universidad, que hacía la contraparte del reformismo, empieza a partirse en dos porciones: aquellos que se inician ese proceso de radicalización y aquellos que lo ven con más distancia, incluso con aversión y oposición también. Y el texto lo que trata de mostrar es todo eso, como dijeron quienes me precedieron, ateniéndome mucho al dato que fui construyendo y diciendo lo que podía decir, y eso necesariamente me llega a confrontar con muchas ideas. ¿Por qué? Porque hay muchos textos que, si bien hacen investigaciones rigurosas en su campo, a veces amplifican lo que dicen hacia otros campos, y cuando uno ve lo que ocurre, por ejemplo, en la universidad, se da cuenta que no es así, o más bien son textos testimoniales, donde tratan de afirmar una idea que los acompañó toda la vida y que incluso justifica alguna posición política en el presente. Eso es bastante polémico, porque cuando uno quiere justificar posiciones políticas con otros momentos históricos, eso no siempre ocurre de ese modo, ¿sí? Porque los discursos no siempre se atienen a lo que efectivamente ocurrió, sino a lo que se desearía que hubiera sucedido. Entonces, eso suele ser un problema a la hora de estudiar, porque prefigura modos de pensar, de ver las cosas, que después, cuando uno va hacia esas cosas, se encuentra que no son tan así, y muchas veces son muy distintas de cómo se dice. Yo me acuerdo alguna vez, cuando era estudiante, que había como cierta idea, te decían, bueno, en los 60 los estudiantes eran todos gorilas, y después los estudiantes dejaron de serlo porque empezaron a comprender el fenómeno peronista y se radicalizaron, etc. Bueno, precisamente creo que el libro abre por lo menos un manto de dudas sobre estas afirmaciones, mostrando que este proceso de radicalización preexistió bastante en el tiempo y tiene hitos muy importantes en su desarrollo. Este ha sido el libro. Por supuesto, lo que digo, y esto ya me salgo del contexto, del conocimiento que deja el libro, o que pretende dejar, y señalo una primer cuestión que digo en los agradecimientos del libro, que es que un libro no se hace solo. Aunque yo firmo este libro y me hago cargo de lo que digo, que por supuesto, como es un trabajo científico, es humano y puede tener errores o omisiones, por supuesto
puede haber otra interpretación, y qué bien que otra interpretación pueda confrontar con esta. Un libro siempre es un proceso colectivo, esto es lo que quiero decir, y en mi caso efectivamente fue así. Le debo mucho a Pablo y sus lecturas permanentes, subrayándome, haciéndome énfasis, planteándome matices, señalándome fuentes. Le debo mucho también a Pablo Bonavena, con sus señalamientos, conversaciones prolongadas, incluso yendo a viajes a congresos en auto muy prolongados, donde hablamos horas de todas estas cuestiones. A quien también le debo muchísimo, y lo vuelvo a mencionar, porque ya se empieza a sonrojar, pero bueno, no me importa, es a Mariano, que está por ahí. Le debo muchísimo a él, porque él, en paralelo que yo fui haciendo este trabajo, él hizo el suyo relativo a lo que ocurría en otras ciudades del país. Ya lo dije, Rosario, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Chaco, y en ese sentido podíamos ir comparando y viendo lo que encontrábamos, etc. Por supuesto, hay otras dos personas que están por acá, las estoy viendo, que se sumaron a este equipo que tenemos como equipo UBASIT. UBASIT son los proyectos que sustenta la universidad, y esas dos personas son Mariana Mendonza, que la estoy viendo en este preciso momento, quien se sumó y hace un trabajo de política universitaria en estos años, muy interesante, y la otra más reciente incorporación es Guadalupe Seya, que ahora se va a meter a ver qué ocurrió durante la dictadura militar, que es todo un gran problema. Así que, por supuesto, yo trabajo estrictamente con ellos. Hay muchas otras personas, bueno, dije... por supuesto, mencioné a las dos personas que me abrieron sus archivos personales, que eran Lucila Edelman y Gastón Bordeloa. Hay 30 entrevistados, todos ellos, muchos de ellos me mandaron con otras personas, me hicieron conocer materiales, y la verdad todo eso fue de enorme ayuda. Entonces, por todo eso considero que un trabajo no se concibe solo, no se puede, es imposible, y lleva mi firma porque, bueno, efectivamente a la interpretación en muchos casos le doy un tono personal, pero las ideas no me son siempre totalmente propias, sino que yo se las adjudicaría más bien a los equipos y a las personas que me rodean, también en buena medida. Así que bueno, por supuesto agradecerle a todos los que se hicieron presentes hoy en este día que parecía lluvioso y donde el tránsito, como siempre, estaba insoportable. Más acá en pleno centro, y de algún modo ver con cierta satisfacción de mi parte que se haya podido editar por Eudeva. Eudeva fue una editorial que dirigía Boris Spinakov, que hizo punta en los 60, se convirtió en una editorial sumamente importante, los libros de Eudeva andaban por todos lados a muy poco dinero, y era una editorial que realmente hizo punta, que terminó siendo devastada en el 66. También, por ejemplo, cuando iba concibiendo esta investigación, había materiales de opositores a quienes dirigían a Eudeva que los criticaban rabiosamente a principios de los 60. Y si uno se pone a ver el legado de producción que se dejó, muchas de esas críticas parecerían en cierta medida insólitas. Pero bueno, muy contento entonces que el libro lo haya editado esta editorial, que además es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, universidad que siento como mía, porque por muy diferentes etapas educativas me acompañó, me dio amigos, me dio muy buenos momentos, y me permitió hacer este libro en un contexto complicado, no siempre el más amable para hacer ciencia. La Facultad de Ciencias Sociales no es la facultad que muchos querríamos que sea en muchos aspectos, pero todavía sigue siendo un lugar donde se puede concebir, se puede desarrollar investigación, y poniéndole por supuesto mucho empeño, se puede llevar adelante proyectos colectivos, que también es algo que me parece importante destacar, la idea de que precisamente si el conocimiento no surge de uno y solamente de uno, sino que se desarrolla en un proceso colectivo, hay que construir equipos para poder llevar adelante eso. Así que bueno, por supuesto, gracias a todos. Los dejo con la moderadora, no sé si querrán hacer preguntas, ella ya dirá. No, yo simplemente, por supuesto, queda abierta las preguntas, pero antes le quería dar un reconocimiento a los dos Pablos, a Pablo Bonavena por habernos acompañado
Esto documenta también parte de esta historia que estamos construyendo hoy, que se sigue construyendo en la Universidad de Buenos Aires, con tu aporte y con el aporte de todos los que siguen investigando. Veo que están tus compañeros, Sí. Muchos de tus compañeros acá, ojalá que sigan animarlos a que terminen sus tesis y sus trabajos, y que, bueno, este es un espacio para que puedan presentarlo. No sé si va a ser sobre la historia de la UBA, por lo tanto no sé si va a ser para poder publicar en esta colección, pero sí a todos los que escriban sobre la historia de la UBA. Hay un apoyo muy fuerte de la universidad para que se publiquen estos libros, hubo que financiarlo, no son baratos. Cada cosa que ustedes ven acá es una pelea que tuvimos que llevar a cabo para que se concrete. Entonces también quiero agradecerlo a Pablo, que me acompañó en estas pequeñas luchas para conseguir los fondos y el apoyo de los rectores y del Consejo Superior para todavía animarnos a seguir publicando libros en papel, que es algo que, bueno, también es una batalla que todavía tenemos que estar dando. Por suerte, Eudeva se lanzó a los ebooks también. Así que, bueno, Pablo Buchbinder, también para vos un reconocimiento. Y queda, no sé, por la hora, si alguien quiere decir algo. Sí. Sobre todo para el autor y para Pablo Paravena, quería preguntarle si opinan que el libro puede ayudar a pensar el movimiento estudiantil actualmente, sobre todo en lo que tiene que ver el proceso de construcción del sujeto social, de construcción de un sujeto social que interviene precisamente en la lucha de clases, y obviamente, por decirlo de una forma, querría pensar que pensando su unidad con el movimiento obrero, y no sé si usted tiene algún, no sé si consejo, si alguna forma quizás de abordar el libro que permita pensar en cómo todas esas lecciones que se pueden ir sacando de todo el proceso de construcción del movimiento estudiantil pueden servir para pensar el movimiento estudiantil actualmente. ¿Querés empezar vos? No, dale vos. Sí. Bueno, yo creo que sí, digamos, si así no fuera, me produciría una gran desilusión. Por supuesto que hacer la conexión entre lo que pasó hace bastantes décadas con lo que ocurre en la actualidad requiere un nivel de minuciosidad importante para hacerlo con cierto rigor, me parece. Pero por supuesto que sí, hay muchas continuidades y rupturas permanentemente que uno observa. Por ejemplo, uno ve las universidades actualmente en la Argentina y alicaído y todo, en muchos casos ve que, por ejemplo, la entidad centro de estudiantes tiene una gran importancia en la universidad. ¿Sí? Eso no es un legado estrictamente del periodo que yo estoy analizando, aunque sí tuvo su importancia, sino que te remonta hasta la reforma universitaria. ¿Sí? E incluso mucho más atrás también. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que uno explica, dice, bueno, ¿por qué esto en la Argentina tiene más importancia que en otros países de la región? Por ejemplo, alguien me contaba, a raíz del conflicto que hubo en México hace más de 10 años, que una de las cosas que los mexicanos estaban sorprendidos cuando hablaban con la Argentina era la cantidad de cosas que acá se editaba desde el movimiento estudiantil, la presencia que tenían los centros, etcétera, etcétera. Y eso te remite a la reforma. ¿Sí? Te remite todavía más atrás. Entonces me parece que, por supuesto, cualquier libro que te lleve hacia atrás de la historia te permite comprender muchas cosas de la actualidad y otras ver que han cambiado porque las sociedades son distintas. Una cosa básica, el sistema político entre el 55 y el 76 es un sistema político sumamente inestable. Y eso tiene que ver con el tenor de las confrontaciones que se van dando y con el peso que va teniendo la idea socialista y su desarrollo. ¿Sí? Hoy, en la actualidad, si bien podés encontrar también gobiernos que duran menos de lo que dice que su mandato que deberían durar, el sistema político tiende a ser más sólido en comparación con esta época. Entonces digo, hay que siempre tener enormes reparos y a la hora de hacer comparaciones, pero por supuesto que se pueden hacer porque en buena medida uno diría, bueno, la historia, ¿para qué sirve? No sé si uno podría decir para qué sirve, pero
podría ver que el presente no se explica sin el pasado y siempre te remetís a procesos históricos. Y hay que comprender esos procesos y también, en buena medida, también conocer la historia sirve a veces para derribar mitos y para derribar discursos que no tienen sustento. Entonces eso me parece que es algo importante porque todo el tiempo la actualidad está llena de discursos y de mitos. Y me parece que una vez había un sociólogo, Norbert Elias, que decía que el sociólogo es un cazador de mitos. Me gusta esa idea del sociólogo como un cazador de mitos, alguien que va cazando mitos y poniéndolos en su lugar, por así decirlo. Porque si la política por un lado está construida de mitos y es inevitable, también está construida de contramitos. Entonces, me parece que sí, sería, te repito, una gran desilusión si así no fuera, pero por supuesto es un ejercicio que hay que dedicarle un tiempo para hacerlo con rigor. Muy breve, dos cosas, porque bueno, suscribo lo que acaba de decir Juan, ¿no? Por un lado, a toda persona que entra a la universidad, sobre todo si tiene inquietudes militantes, le diría que este es un libro muy importante para su actualidad, sobre todo porque ayuda a no naturalizar todas las cosas que se han conquistado. Uno muchas veces entra a un ámbito, no paga, tiene ingreso irrestricto, en fin, toda una serie de cuestiones que han sido ganadas con muchísima lucha y además han sido ganadas contra otras políticas y contra otras fuerzas o personajes que han detentado posiciones contrarias. Entonces eso es muy importante, ¿no? No naturalizar, ver cómo se constituyen las conquistas. Es un libro muy interesante en ese sentido, ¿no? Y eso es un principio politizante. Y por supuesto que otro aspecto tiene que ver con de alguna forma, hacer observable, ¿no? Y ponerse en continuidad con una enorme tradición que tiene que ver con la presencia del reformismo en el ámbito universitario, ¿no? Muchas veces, por supuesto, la gente joven que ingresa a la universidad, etcétera, desconoce esa tradición, ¿no? Y bueno, he aquí, digamos, un insumo notable para recuperar, digamos, una gran porción de la historia de un movimiento estudiantil que tiene, bueno, desde 1918 está próximo a los 100 años, ¿no? Entonces ese también es un aporte notable del libro, ¿no? Y finalmente, iba a decir dos, pero digo un tercero, la minuciosidad de la reconstrucción de los enfrentamientos también demuestra cuál es la artesanía de los procesos, cómo se constituyen, ¿no? Y eso también es un elemento muy politizante porque demuestra también que las cosas, inclusive a veces en condiciones políticas generales más adversas, no obstante se pueden conquistar, ¿no? Como frente a dictaduras o iniciativas políticas reaccionarias, etcétera, ¿no? Y que, bueno, no son tan lejanas tampoco, ¿no? La artesanía de los procesos de combate es otro insumo muy importante para cualquier militante y para la politización, ¿no? Les recordamos, ustedes están viendo en la pantalla, que pueden participar de todas las actividades del programa a través de la plataforma digital, ingresando en programasiglo21.rec.ua.ar y se van a encontrar con las actividades como las que se realizarán. Los queremos invitar a participar de la próxima actividad del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, la conferencia Lecciones aún no aprendidas de 30 años de contracultura digital. Estará a cargo del doctor en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona, Hugo Pardo Kuklinski. La misma se realizará el próximo viernes en esta misma sala a partir de las 15 horas, así que están todos invitados a poder participar de la próxima actividad que estará realizando el programa y les pido un fuerte aplauso tanto para el autor del libro como para los protagonistas.